Entonces vamos a hablar sobre este hecho importante. ¿Por qué es importante un bosquejo? ¿Cuál es la razón principal por qué un bosquejo es importante y las partes que componen el bosquejo? Un total de 6, y la primera de ellas es la introducción. Lo tengo subrayado ahí para ver que ese es el comienzo, lo más importante que el predicador tiene que exponer. Lo segundo es el título o el tema. Cada una de estas cosas tiene, por así decir, sus características, las cosas que lo identifican un punto del otro, de manera que podamos hacerlo lo mejor posible. Y lo tercero que tenemos es el texto o el pasaje bíblico. Ese texto tiene que ser el más claro. No importa si es un pasaje trillado, mencionado, que ya todo el mundo lo sabe de memoria, pero es el pasaje que más se ajusta al tema que usted está tratando. Y por esa razón tenemos que buscar de todo lo que hay en la Escritura, el mejor versículo en relación a ese tema. Si va a hablar del pecado, Romanos 3:23 es uno de los versículos más adecuados. Si va a hablar del amor, Juan 3:16, Romanos 5:8, o de cualquier tema que usted va a tocar, debe buscar el versículo más clarísimo que se encuentre. Pero también el propósito que buscamos nosotros con lo que estamos enseñando, hacia dónde apuntamos. Cuando usted está formando, enseñando, instruyendo a alguien, usted está esperando, buscando que crezca. Si está, por ejemplo, discipulando a alguien, entonces la idea suya, la idea mía, es que estos crezcan, que desarrollen, que se superen y que maduren en la vida cristiana. Pero también tenemos lo que es el cuerpo o el contenido del mensaje, en esa parte donde más tiempo nosotros ocupamos de la predicación. Lo puede llamar también el desarrollo del mensaje o la exposición del mensaje, pero eso es lo más elemental que puede ver. Y la última parte del bosquejo es la conclusión. Es tan importante saber comenzar como también saber terminar, saber despegar y saber aterrizar. Y de esa manera el vuelo puede ser un vuelo placentero. En algunas ocasiones cuando viajamos en avión, a veces mandan a mi correo después que comente sobre cómo fue el vuelo, para ver si fue bueno, cómo fue la atención y todo lo demás. Porque para ellos es importante no solamente saber despegar, sino también cómo se mantiene el vuelo durante todo el trayecto, pero también cómo ha sido el aterrizaje. Cuando yo venía, veníamos separados con mi esposa, pero no peleados, ¿verdad? Sino que ella se vino antes y yo me vine después. Pero nomás aterricé en el aeropuerto La Guardia en Nueva York, antes de bajarnos del avión, de inmediato aparece en la pantalla: díganos cómo fue el vuelo. Y díganos si le gustó. ¿Por qué? Porque es importantísimo cómo despegamos con el mensaje, pero también importantísimo cómo hacemos el aterrizaje. Y hay que hacerlo bien y bien hecho. Si no, será un fracaso. Entonces de allí depende el éxito o depende el fracaso. Es por esa razón que la introducción debo prepararla de la mejor manera posible. Y debo de verlo de esa forma. En el momento que subimos a la plataforma o al púlpito o al escenario para presentar el mensaje que vamos a dar, debemos recordar que estamos en ese momento crítico, en donde podemos captar la atención del auditorio de inmediato y lograr conservar la atención de ellos durante toda la exposición. Esos primeros minutos, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser inclusive hasta 5 minutos, son muy determinantes en lo que va a continuar después en la exposición del mensaje.
Pero también es importante ver que en la introducción el predicador está pasando, por así decir, un momento difícil. Está adaptándose mentalmente, está adaptándose emocionalmente, y de repente ve a una persona que nunca se imaginó que él iba a ver ahí. Sí, nunca se imaginó que él iba a ver ahí, y ese es un momento crítico, ¿verdad? O de repente, quien pensó que iba a estar ahí y que no podía fallar, no llega. Y se había preparado el mensaje para esa persona, ya lo echó a perder. Ya tenía un problema serio, ¿verdad? Lo echó a perder. Pero pasa eso. Entonces, en ese momento es un momento crítico, difícil para el predicador, el momento de la introducción. Sin embargo, debe procurar lograr lo siguiente. En primer lugar, debe procurar ganarse la voluntad de los oyentes. Cuando usted se gana la voluntad de los oyentes, no van a tener la tentación de dormirse, ni de roncar. O sea, porque ganó la voluntad. Quieren escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, y puede escucharlo horas y horas y horas y horas. Tuve un maestro en la enseñanza bíblica, él era un mexicano de apellido Kiff, Donaldo Kiff, excelente maestro de las escrituras, y él era muy dinámico para enseñar, y siempre que enseñaba le dirigía le clavaba la mirada a uno, y siempre pedía que uno se sentara en la primera banca, y cuando decía algo, tú, respondeme, dímelo, y todo el mundo tenía que estar despierto, ¿verdad? Todo el mundo tenía que estar despierto, porque de repente estaba preguntándole al otro, especialmente, y se ganaba, por así decir, para mí, la voluntad de seguirlo escuchando. Y tenemos este excelente ejemplo en la persona misma de Cristo. A pesar de que estamos en la introducción, en un momento crítico, debo, como predicador, ganarme la voluntad de los oyentes. Vamos a Marcos capítulo 12. El libro de Marcos, el capítulo 12, versículos 35 al 37. Marcos 12, 35 al 37. ¿Listos? Dice así: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía, ¿cómo? De buena gana. Ahí está, de buena gana. Y cuando usted estudia en algo de detalles, cómo el Señor se introduce aquí, es una incógnita, es como un rompecabezas que el Señor les presenta. ¿Cómo es que este dice esto? ¿Y cómo es que pasa esto? Y todo lo demás. O sea, despierta en ellos el interés. Le oían, dice, de buena gana. Hermano y hermana, que seamos predicadores, que la gente nos quiere escuchar. Que despertemos en ellos entonces eso y nos ganemos la voluntad. En segundo lugar, aunque el predicador está en un momento crítico, debe él entonces lograr captar de inmediato su atención. De inmediato. Es por esa razón que cuando vamos a presentar un tema o vamos a predicar, debemos de venir definidos, seguros. Una de las normas del maestro para ser eficiente en la enseñanza es que él debe manejar bien su materia. Maneje bien el tema del cual va a hablar. Si usted no lo maneja bien, no se meta a eso, no se encharrale, o como dicen en mi país, no se enguamile, que no sabe después cómo salir y necesita auxilio. Tiene que manejar bien el tema. Entonces, de esa forma, capta de inmediato la atención de los oyentes. Vamos a Hechos 16. Hechos, el capítulo 16.
versículos 11 al 14. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Captó la atención. No estaban en un lugar bonito como este, estaban al aire libre, y ahí cuando Pablo comienza, entonces capta la atención de esa mujer. Y en tercer lugar, estando en un momento crítico, el predicador debe prepararles para recibir la enseñanza que les quiere dar. Y vamos a Hechos, capítulo 21, versículo 40 al capítulo 22, versículo 4. Hechos 21, 40, el último versículo del capítulo 21. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Y Pablo ahí continúa disertando, les prepara para el mensaje que va a dar. Y es interesante cuando usted ve los componentes que hay en este mensaje que Pablo va a dar. Recuerde que está medio moribundo ahí, ¿verdad? Porque lo han apaleado y todo lo demás. Luego lo libertan, o sea, digamos, se lo quitan a la plebe que lo quiere matar, pero nomás le dan chance de hablar. Yo no sé si cojeando o renqueando o todo lo demás, pero levanta la mano y comienza. Y usa el hebreo. Y eso como que, bueno, qué raro esto, y vamos a ver qué va a decir y todo lo demás. Pero él preparó el corazón de ellos para escucharle. Entonces, en la parte introductoria, aunque es un momento crítico, esas tres cosas debemos hacerlas como predicadores: ganarnos la voluntad del oyente, captar o capturar o atraer su atención y prepararles para lo que nosotros queremos entonces ver o enseñar. Ahora vamos a la introducción y sus características. ¿Cuál debe ser la característica de la introducción a un mensaje? En primer lugar, la introducción es lo primero que se dice a los oyentes. Por esa razón, necesito analizarlo bien. ¿Qué es lo primero que voy a decir? Independientemente de cuál sea el tema, pero lo primero que voy a decir debe ser lo suficientemente bien analizado por el predicador para que la introducción logre su objetivo. Pero también, debido a ese hecho, la introducción debe ser, en primer lugar, interesante. Es importante, bueno, no tenemos tiempo de ver la parte 2 de la homilética, que tiene que ver con la personalidad del predicador, pero es muy importante, hermano, la manera como usted se presenta ante el público. Es muy importante.
su forma de vestir, su cabello, todo eso tiene que ver con su personalidad. Un detalle bien importante, hermanos: el predicador y la predicación están casados, no se pueden divorciar. Así que, hermanas, si su esposo es predicador, él tiene otra esposa que se llama Doña Predicación. Sí, está muy unido, no puede divorciar al predicador de la predicación, van muy unidos. Y muchas veces nuestra apariencia, por así decir, indica lo que nosotros predicamos, lo que nosotros decimos o lo que nosotros creemos. Pero debe ser interesante. Pero también debe ser o debe captar la atención del auditorio de inmediato. De inmediato. La introducción tiene que ser así: agarra, atrapa la atención del auditorio y procura entonces mantener esa atención. Pero también debe ser breve. Debe ser breve. Si su mensaje es de 40 minutos, lo máximo que debe ocupar en introducción es 3, máximo 5 minutos. Para que pueda tener 5 minutos para las otras cosas y luego por lo menos media hora para lo que es el cuerpo del mensaje, o 28 minutos para el cuerpo del mensaje y 2 minutos para la última parte, que es la conclusión, que hay una diversidad de maneras de concluir. Pero la introducción debe ser siempre breve, lo más breve posible. Hay una excepción, que es cuando usted va a tocar una doctrina, por ejemplo, que va a darle continuidad, va a darle seguimiento. Por ejemplo, estudié sobre la mujer y la congregación y hay 22 puntos, creo, que hay que tratar en el tema. Entonces, lógicamente, en la parte introductoria doy todos los puntos para que, como es un tema que va a dársele secuencia, entonces el pueblo ya sepa todas las cosas que vamos a ver en relación a esa doctrina de lo que es la mujer y la congregación. Pero cuando es un mensaje solamente de 1 hora o de poco tiempo, entonces puede hacer que ocupemos menos tiempo, ¿verdad? Pero si es una materia que vamos a darle seguimiento por varias horas, entonces necesitamos un poquito más de tiempo. Pero también debe ser apropiada. Apropiada en todo sentido. Apropiada al auditorio, apropiada al tema que va a tratar. O sea, no solo es porque una ilustración sea bonita o una forma de introducirse sea bonita. Hay que ver si la introducción está en consonancia con el tema. Por eso es que tengo que tener el tema, ¿verdad? Entonces tiene que estar adaptada, adecuada con el tema que vamos a compartir. Por eso es que tiene que ser apropiada al tema que vamos a dar, apropiada al auditorio que vamos a tener, apropiada a la ocasión que vamos a tener. Por ejemplo, si la ocasión es una boda, pues la ilustración que voy a usar o la parte introductoria que voy a usar tiene que estar relacionada con boda, no con velorio, sino con boda, ¿verdad? Porque en eso estamos, apropiada en ese sentido. Pero también debe de tener relación con el mensaje, lo que acabo de mencionar, directamente relacionada. Y algo importante es que cuando la introducción está bien preparada, la introducción le avisa a usted o le da las pistas sobre qué tema vamos a tratar. Vamos a ver si tenemos tiempo de ver por lo menos el primer ejemplo, ¿verdad? Que le da a usted las pistas sobre qué vamos a hablar. Entonces, de momento usted comienza a pensar, a razonar. El tema puede ser este o puede ser el otro. Pero de momento usted se conecta con el predicador y el predicador también se conecta con usted. Tiene que tener entonces la introducción, relación con el mensaje que vamos a dar. Tiene que ser modesta. O sea, no es una cuestión de vulgar, no es una cuestión callejera, no es una cuestión inapropiada o incoherente con el cristianismo. Tiene que ser algo que sea modesto y también cuidadosamente preparada. Esas son las características que debe tener, las 7 características que debe tener una buena introducción a un mensaje que usted va a estar dando por 40, 50 minutos, y si va a Guatemala y lo ponen allá le va a tocar 1 hora y media, pero no se agarre media hora para la introducción, ¿verdad? Pero de esa manera, esos 7 puntos son muy determinantes. Preferiblemente que estén presentes los 7 puntos, que sea interesante, que capte la atención, que sea breve,
apropiada, que tenga relación con el tema, que sea modesta y que sea cuidadosamente preparada. Hay que trabajar sobre la parte introductoria. ¿Con qué me voy a introducir con el tema? Y hay que buscar eso. Puede ser una historia, una ilustración, o puede ser va a tocar un tema, pero puede usar la Biblia misma, una ilustración. La Biblia es la fuente número 1 de ilustraciones para la predicación. Después de la Biblia usted puede usar cualquier otro tipo de cosa, pero la fuente número 1 para encontrar ilustraciones sobre cualquier mensaje es la misma palabra del Señor. Muy bien, ¿estamos claros con esto? Avanzamos. El tema o el título que vamos a darle al mensaje, o sea, en el bosquejo. El título presenta la idea central del mensaje y es alrededor de él que realmente va a girar todo el mensaje, el tema. A veces se da el caso de que un predicador que no está muy bien preparado da el tema al comienzo, ¿verdad? Vamos a hablar de tal tema. Lee el versículo y luego se fue a navegar sobre toda la escritura. Y anduvo tocando un montón de cosas por todos lados, y cuando ya le faltan 5 minutos, bueno hermano, estamos hablando del tema tal, y hemos hablado del tema tal, y que el Señor lo bendiga, y ahí terminó. Y habló de todo, menos del tema que dijo que iba a hablar. De cualquier cosa, menos del tema. Entonces, tiene que ser el título y el tema, alrededor del cual nosotros vamos a estar hablando y andando siempre. No importa si es 1 hora o si son 5 o más horas que tenemos para tratar un tema de esa manera. El título debe tener las siguientes características. Hablando del título que le va a dar a su mensaje. Tiene que ser corto e interesante. No es un título de 2 o 3 renglones, no, corto e interesante. Es muy importante cuando usted está bastante relacionado con literatura, especialmente con los devocionales para cada día. Si no tiene estos devocionales, yo le animo que procure conseguirlos, sea en PDF o en físico, pero ahí va a ver cuántos títulos hay, cómo pueden ir surgiendo cada vez más cosas y más cosas. El último libro de devocionales que hemos estado usando este año con mi esposa se llama Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? No sé cuántos lo conocen. Ese es un libro de devocionales para cada día. Es escrito por un hermano de nuestras iglesias, de habla inglesa. Este hermano vive en Carolina del Norte. Le conocimos, creo que fue el año pasado, no recuerdo. El año pasado que estuvimos ahí, estuvimos los dos en la misma iglesia. Solo que como él no gasta el español ni yo el inglés, entonces no hablamos mucho, ¿verdad? No hablamos mucho. Pero es muy interesante y muy bueno. O sea, veo que es un hombre muy usado por Dios. Y usted va a encontrar 3 o 4 libros de devocionales escritos por hermanos de nuestras iglesias. Lo que pasa es que a veces no sabemos que son hermanos de nuestras iglesias. Como el devocional que le digo, el de Día en Día de William MacDonald, que también fue traducido al español. Muy buenos, y a veces ignoramos eso. Pero cuando hablamos de este título o tema, debe ser corto y debe ser interesante, y lo va a encontrar en una diversidad de ocasiones. También debe presentar el contenido del sermón. Tiene que estar muy relacionado de esa manera. Por esa razón, escoger el nombre o el título o el tema que vamos a darle a una porción no siempre es fácil. A veces nos acostumbramos más a los títulos que el hermano Scofield ya puso en su Biblia Scofield, ¿verdad? Y no es que está malo que haya hecho eso facilita de alguna manera. Pero cuando usted va a estudiar personalmente la Biblia, yo le animo a obviar esos títulos y ver si usted puede encontrar otro título que se adapte a lo que dice el tema y que no sea necesariamente lo que ya está allí hecho. Muy bien, la siguiente parte es el texto del bosquejo. Esa es la parte número 3, el texto. Con el texto es la porción bíblica principal que se va a usar en el mensaje. Todo mensaje bíblico debe tener citas bíblicas. Todo mensaje bíblico. Si es un tema, digamos, que va a tratar, que está muy relacionado con cuestiones seculares, está hasta cierto punto, sin abusar de ello,
correcto que de repente presente el punto de vista de un científico o de un filósofo, cosas por el estilo, pero por encima de todo eso debe ser lo que la Escritura enseña, lo que la Escritura presenta. Entonces tiene que ser esa, la porción bíblica, la parte principal en la que descansa el tema que usted va a sacar. No se saque nada de la manga de la camisa, vaya a la Biblia. Y si la Biblia no dice nada sobre ese tema, pues no hable usted sobre ese tema. Y si quiere hablar sobre ese tema y dar una cátedra, pues no diga que es un mensaje de la Biblia, es tal vez cualquier otra cosa, pero menos un mensaje basado en la palabra de Dios. En segundo lugar, el texto que se usará deberá ser el más claro que exista sobre el tema. No importa que sea un texto muy conocido y muy trillado, pero el más claro que exista sobre el tema, tómelo. Si va a hablar del amor de Dios, ya sabemos, Romanos 5:8, Juan 3:16. No importa que todos los domingos se predique sobre eso, pero esos son los versículos más claros. De cualquier tema que va a hablar, busque el texto o los textos que sean más claros, sobre los cuales usted se va a basar o va a basar su mensaje, que vamos a verlo si tenemos tiempo después en el primer ejemplo del bosquejo, solamente con puntos. El predicador debe asegurarse también que esa porción es parte de la vida práctica. Normalmente, hermanos, va a ser así. Cuando usted escucha a un predicador y que está hablando de algunas cosas y lo conoce bien de cerca, usted está pensando, él hace esto, él hace aquello, él dice esto, él vive de esta manera y todo lo demás. Somos así, es parte de la debilidad humana, ¿verdad? Que tenemos esa actitud, aunque no significa eso que la actitud sea correcta. De ninguna manera, porque debo ver eso como una bendición para mi vida. Y es mi responsabilidad examinarme no a la luz del predicador, sino a la luz de las Sagradas Escrituras. Y de esa manera podemos ser entonces edificados. Muy bien, lo que es el propósito del mensaje, y esta es como la parte número 4 de lo que es el bosquejo, debe ser definido por el predicador y debe tener un objetivo específico. O sea, apuntar a algo de manera específica. Con este tiempo de taller y de enseñanza, pues la idea es que mejoremos. Que todo lo que no sabíamos y con todo lo que van a quedar con el material, que usted continúe y que procure darle de alguna manera seguimiento y poder practicarlo. Y si lo logramos hacer, de hecho, hermanos, vamos a aprender más y vamos a estar en cuanto a conocimiento en otro nivel. Pero en cuanto a conocimiento en otro nivel, pero en cuanto a aptitud debemos ser más humildes. Porque, hermanos, entre más conocemos al Señor y su palabra, más humildes vamos a ser. Amén. Cuando es al revés, entre más ignoramos del Señor y su palabra, es cuando entonces creemos que tenemos razón para ser soberbios. En segundo lugar, el propósito apunta a resultados. Hacia eso apuntan los propósitos. Y entonces son resultados que esperamos ver, que pueden ser cambios, decisiones, acciones en la vida de los creyentes. Y es muy importante cuando con el correr del tiempo usted descubre que algo está teniendo resultados. A veces algunos resultados que es cuestión de esperar con el correr de los años, porque a veces queremos ver el resultado ahí inmediato y a veces tenemos que ser pacientes como el labrador que siembra y espera, cultiva y espera que el tiempo que va pasando vaya haciendo su trabajo, o que Dios vaya haciendo su trabajo en el caso de la vida de nosotros las personas. El propósito es lo que el predicador desea lograr con el mensaje que está exponiendo. A eso apunta el propósito. Muy bien. Y vamos ahora con el cuerpo del mensaje o el desarrollo del mensaje. Y en primer lugar, en relación al cuerpo, esto normalmente es lo más importante, por así decirlo, la parte más valiosa de toda exposición y lo más importante del bosquejo, y todo su desarrollo debe estar basado en la palabra de Dios. Hermanos, los predicadores tenemos que ser predicadores del libro de Dios, de la palabra de Dios, y cada concepto o aspecto importante que vamos a mencionar debemos tener la palabra de Dios como base, o basarnos en la palabra de Dios. Esta parte puede ocupar entre 30 o 40 minutos para su desarrollo, ¿verdad? El resto del tiempo pues se va en introducción, en texto, tema
y propósitos y también conclusiones. El cuerpo del sermón presenta un pensamiento, luego presenta más pensamientos y nos lleva luego hasta a aclarar y convencer al oyente. Cuando usted escucha o toma un tema, por ejemplo, y se queda como a medio palo, por así decirlo, o sea, no continúa, quedan muchas dudas. Y por esa razón, cuando tomamos el estudio de una doctrina, es muy importante que el oyente sea consecuente, porque al final, cuando ya todo el tema se ha expuesto, entonces está muy claro. Hace varios años compartí por varios días en una iglesia sobre el tema de la mujer y la congregación, como lo presenta la Escritura. Y luego al final del tema me dicen los hermanos, no sé por qué se pierde uno. Y no sé por qué pelea uno, dice, si está tan clarito ahí en la Escritura. Pero claro, había tenido una secuencia de varios mensajes siguiendo el mismo tema hasta llegar a la conclusión. Entonces es eso. Pensamientos, más pensamientos, hasta que logre quedar lo suficientemente claro en la mente de nosotros los oyentes. Seguimos más con lo del cuerpo del mensaje. Un mensaje o un buen mensaje apela a todo el ser humano. O sea, hace que el individuo esté total y plenamente presente, porque apela al intelecto, o sea, la mente, y le presenta a la mente conceptos nuevos y enseñanzas nuevas. Pero también tiene que apelar a las emociones. Y eso se hace muchas veces a través de ilustraciones que identifican al oyente con el mensaje. Y muchas veces usted va a descubrir que cuando presenta una ilustración, a usted le parece que ese hermano lo conoce tanto que contó la historia que a usted le pasó. Solo que luego descubre que no puede ser así porque es de otro país y nunca antes se han visto y cosas por el estilo. Pero debe hacer impacto ahí en el área de las emociones. Y en tercer lugar, la voluntad. Le presenta desafíos para hacer algo en la obra del Señor o para tomar decisiones que son de trascendental importancia para la vida cristiana y muy especialmente para la vida del predicador o del siervo del Señor. Pero también en el cuerpo del sermón debemos recordar algunas cosas importantes. En el momento que estamos organizando todo y que es lo que nos va a llevar más tiempo, tanto en la elaboración como en la presentación, tenemos que recordar algunas cosas. En primer lugar, cada punto debe tener relación con la porción bíblica. Cada punto importante en su bosquejo tiene que tener un apoyo de la Escritura. Si no tiene ese apoyo, pues no va a ser lo suficientemente impactante para la vida de los oyentes. Entonces, cuando usted tiene una idea muy buena o un punto muy importante, tiene que tener una porción de la Escritura que avale, por así decir, ese concepto o esa idea. En segundo lugar, cada punto debe tener relación con los demás puntos. Quiero que notemos que esto no es una cuestión pues así de facilísimo, ¿verdad? Pero en el momento que está organizando las ideas y los pensamientos, eso es elemental tenerlo en cuenta. Primero, debe haber una porción bíblica para ese punto. Segundo, cada punto debe estar relacionado con los demás puntos, o sea, de alguna manera tiene que estar relacionado. Y tercero, debe haber un orden lógico entre los puntos, lo que lógicamente va primero, segundo, tercero o cuarto. Y eso se da o se facilita cuando nosotros ya tenemos, por así decir, el cuerpo hecho. Muchas veces yo tengo que hacer cambios en el orden de diapositivas o de conceptos o cosas por el estilo o de alguna figura, aunque no uso muchas figuras en mis predicaciones, pero a veces veo que el concepto ese es mejor que vaya antes y que el otro vaya después y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero tiene que tener un orden lógico entre los puntos. Y también en el cuerpo del mensaje no debe haber demasiados puntos para dar lugar a los subpuntos. Los puntos son las divisiones principales, tal vez 3 o 4. Y los subpuntos corresponden a los puntos. Entonces,
de esa manera y tiene ahí bosquejos con puntos y con subpuntos, pero no se vaya de momento ahí, ¿verdad? Recuerde que, bueno, creo que sí están siendo fieles al hecho de que no se me están adelantando. Pero ese detalle es bien importante, ¿verdad? Ponga 3 o 4 puntos importantes y da lugar a los subpuntos, o divisiones importantes y da lugar a las subdivisiones. Y eso es elemental. Entonces tenemos que pensar bien cómo voy a llamar a esto y qué voy a poner después de lo que ya tengo para que tenga ese orden o esa secuencia. Cada punto debe abarcar a algo diferente de los demás puntos, sin invadir el campo de otros puntos. Y ahí es donde muchas veces se torna un poquito complicado la organización de eso, porque tienen que tener relación con los demás puntos, pero no tienen que invadir el campo de los demás. Tienen que tener algo de diferente en lo que es el punto que estamos tratando, que queremos presentar. Y cada punto debe ser breve y claro, que pueda recordarlo, Si podemos usar una especie de acróstico, es bien. Al final cerca del final del manual que tiene allí, ahí hay bosquejos que van así en forma de diagrama, usando una sola letra o usando un nombre o usando una palabra de esa manera. La conclusión se considera como la cúspide del sermón y lleva al auditorio, o debe llevar al auditorio, a tomar decisiones. Esas decisiones que el auditorio va a tomar normalmente son decisiones que son el resultado, por así decir, de lo que ha escuchado. Y por esa razón es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a concluir nuestra presentación. Puede ser con pregunta, puede ser con una oración o algo por el estilo, pero que le lleve, por así decir, a la persona a tomar decisiones. Pero también la conclusión presenta un desafío, una encrucijada que lleva al oyente a una reflexión. A reflexionar, aquí ando mal, o aquí estoy bien, gracias a Dios, o me falta este detallito, o algo que tengo que cambiar, pero debe llevarle la conclusión a ese hecho, a ser desafiado, a meterle en una encrucijada en la cual usted tiene al final que reflexionar y tomar la mejor decisión en ese momento. Pero también la conclusión puede incluir un breve resumen del mensaje, o puede incluir preguntas, o puede ser oración final, puede concluir también de esa manera. Pero también es importante en relación a la conclusión de que nosotros veamos que la conclusión puede ser también una especie de invitación. O sea, podemos concluir en una exposición de un tema o de un mensaje invitando a la iglesia o a los hermanos de repente a hacer un compromiso personal con el Señor sobre algo. Y si es predicación del Evangelio, pues igual un compromiso personal con el Señor. Entonces, la conclusión puede incluir una invitación y puede perfectamente bien funcionar. Ahora bien, hay observaciones en cuanto a una buena invitación que debemos tomar en cuenta. Cuando queremos invitar a la iglesia a tomar una decisión, o a la persona que no es creyente también a tomar una decisión, en primer lugar debo saber que la invitación es necesaria. Hay que hacerlo. Si es a consagrar su vida, hay que invitar a consagrar la vida. Si es a servir al Señor, pues hay que invitar al Señor. O en cualquier aspecto donde sea, la invitación es algo necesario. Pero también la invitación debe ser completamente clara. O sea, que sepamos a qué se nos está invitando. Y si es predicación del Evangelio, que la persona no creyente entienda bien a qué le estamos invitando. Y eso va a depender de si nosotros presentamos el mensaje de manera clara y de manera sencilla, de forma tal que él lo entienda perfectamente bien. Pero también debe ser fiel al Evangelio o a la palabra. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy
en los teleevangelistas es que prometen cosas como parte del evangelio que nada tienen que ver con el evangelio. Y nosotros tenemos que cuidarnos de ese hecho. No le prometa al amigo lo que no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio es buenas nuevas de salvación. No es buenas nuevas de sanidad. No es buenas nuevas de prosperidad. No es buenas nuevas de solución a conflictos. Nada de eso es el evangelio. El evangelio es sencillamente buenas nuevas de salvación. Y ese es el propósito principal por el cual la obra de Cristo en la cruz del Calvario se efectuó. Salvación. Y si es sanidad del alma, sanidad del espíritu, pero no sanidad del cuerpo. Eso es secundario, ¿verdad? Entonces, fiel al evangelio o fiel a la palabra del Señor, pero también debe ser de acuerdo con el tema. Está invitando, está concluyendo y tiene que estar en relación con el tema para que pueda ser edificativo. Y también debe ser hecha en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Sabiendo, hermanos, que nosotros no podemos salvar, ni convertir, ni convencer absolutamente a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Inclusive, hermano, como creyentes, nosotros ni siquiera tenemos el poder de hacer que los hermanos cambien. No tenemos ese poder, pero podemos presentar el evangelio, confiar en el Señor y depender del Espíritu Santo que Él haga que los hermanos hagan los cambios que Dios quiere que hayan en esa vida y de repente los cambios que usted mismo quiere que se den o que hayan en la vida de los creyentes. Muy bien, vamos a ver ejemplos de bosquejos. Ejemplos de bosquejos. Y lo que quiero que veamos es no solamente el ejemplo del bosquejo, pero ver cómo se elabora con las 6 partes. Y de nuevo, procure no adelantarse, ¿verdad? Pero vamos a ver un bosquejo que tiene las 6 partes de lo que hemos estudiado. Un bosquejo solo con puntos. La parte introductoria. Y introducimos este bosquejo, este ejemplo, con una pregunta. ¿Cuál es el líder más grande de la historia que usted conoce? Esa es una pregunta. En el momento cuando usted escucha esa pregunta, ¿qué pasa con su mente? Le pregunto a usted, ¿cuál es el líder más grande de la historia que usted conoce? Como no le he dicho si es de la historia secular ni de la historia cristiana, entonces usted está, bueno, ¿a qué se está refiriendo él? Pero es una manera de introducción. Me introduzco ante usted con esa pregunta. Usted empieza a pensar en los presidentes de Estados Unidos que han sido famosos, o presidentes de Rusia, o presidentes de su país, o de cualquier hombre que usted sabe que es un hombre que ha tenido fama, un líder más poderoso. Ahora bien, cuando yo me presento con esa pregunta, ¿de qué le dice la introducción que vamos a hablar? De liderazgo. O sea, la forma de introducirme ya le da a usted la pauta de cuál es el tema que vamos a tratar. Esa es la introducción. La introducción. La forma como me introduzco le indica a usted, bueno, va a tratar este tipo de tema, y entonces de esa manera. La segunda parte del bosquejo es el título o el tema. Y lo tenemos ahí, David, un líder poderoso. Entonces tenemos introducción, tenemos título o tema, y quiero que note que tiene coherencia, tiene una muy buena relación lo uno con lo otro. Y luego, después del título o tema, sigue el texto, ¿verdad? El texto, y vamos a esa porción. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Primer libro de Samuel 16, 18. Capítulo 16, versículo 18 del primer libro de Samuel. Dice así:
Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cuántas cosas se encuentra allí usted de este líder? 6 o 7 cosas en un solo versículo. Y como estamos usando o buscando un texto que sea el que más se ajuste, el más claro, el más transparente en relación al tema, este es el versículo más adecuado, porque un solo versículo describe una serie de cualidades que debe tener un hombre que es un líder, y ahí las tenemos. Entonces está ese texto, podemos usar otros, pero creo para mí el texto más importante en relación al tema es ese, por todas las cosas que menciona en cuanto a lo que es el rey David. Propósito: desarrollar líderes en la iglesia local. Esa es la cuarta parte de lo que es el bosquejo en este ejemplo. Que la iglesia conozca sobre lo que es el liderazgo puede ser un segundo propósito que tenemos al enseñar un tema de esta índole. Entonces tenemos introducción, título, tema, texto y propósito. Y quiero que note la relación y la coherencia y la secuencia que lleva también lo que es el bosquejo. No cabe ahí o no debe haber ahí otra cosa que esté aparte de lo que estamos viendo. No debe haber. Y vamos ahora a la siguiente parte, que es el cuerpo. Recuerde el tema, David como un líder poderoso. Ahora el cuerpo o el contenido. Primero tenía muchos talentos. Como líder tenía muchos talentos. Y tenemos ahí la misma cita de lo que es el texto, ¿verdad? Como la porción escritural básica de lo que estamos enseñando. Muchos talentos. Y ahí mismo usted puede, si ya lo quiere convertir en bosquejo con puntos y subpuntos, entonces punto número 1, tenía muchos talentos. Y los subpuntos, entonces puede ser la lista de todas las cosas que menciona el versículo 18 allí del capítulo 16, que va a encontrar 6 o 7 cosas allí. Pero tenía muchos talentos. En segundo lugar, como parte del contenido, como ejemplo iba delante de la gente. Note que ya es otro punto, pero no es invadiendo el punto anterior. Es otra faceta que trata, pero es otra faceta del mismo individuo. Y vamos entonces a esta porción, capítulo 18, versos 13 y 16. Siempre el primer libro de Samuel. Como ejemplo iba delante de la gente. 18, 13 al 16. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Verso 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Note bien que ese aspecto, esa acción de David, está relacionada con liderazgo. Directamente relacionada con cómo debe ser alguien que lidera. En tercer lugar, aprendió a tratar bien a gente difícil. Otra cosa elemental para un líder. Tratar bien con gente difícil. Vamos a el capítulo 22, versos 2 en adelante. Capítulo 22, verso 2. Vamos a leer desde el 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Ahí están los primeros difíciles, miren. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Los segundos difíciles y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres.
¿Cómo aprendió él a relacionarse con ellos? No lo sé. Pero como líder, él aprendió a tratar bien o a llevarse bien con gente difícil, complicada, afligidos, endeudados y aquellos también amargados. Y no eran 2 o 3, como 400. No sé si toda esa cantidad tenían las 3 características aquí, pero evidentemente como líder él aprende a llevarse bien o a tratar bien a gente difícil. Quiero que note que estas cosas están relacionadas con el tema. Un líder poderoso, lo que tiene el líder que hacer. En cuarto lugar, cambiaba de planes si era necesario. Si era necesario, cambiar de planes. O sea, él va a hacer algo, pero por alguna razón fuerte, él decide cambiar. O sea, él no era el tipo de líder empecinado, que decido esto y hago esto y no importa a quién me lleve de encuentro, lo voy a hacer. No, él como líder, si era necesario, hacía un cambio de planes. Ya digamos, con todo montado, con todo en camino, si era necesario, cambiaba de planes. Vamos al capítulo 25. Capítulo 25, verso 13, y luego vamos al verso 33. 25, 13, dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Esta es la ocasión, voy a narrárselo así, aunque creo que usted lo sabe, pero es la ocasión cuando David manda a pedirle a Nabal que comparta algo de lo que él tiene, porque está, digamos, en tiempo de cosecha de la lana, de las ovejas y de todo lo demás, y David quiere que comparta con él, porque David de alguna manera había cuidado de eso. Entonces, este hombre afrenta a los enviados, a los mensajeros de David, y se los manda sin nada. Entonces David reacciona: vamos a matar. Y esa era la disposición que David llevaba. No le va a quedar ni uno con vida, y le vamos a robar todo. Pero ¿qué sucede? La esposa de Nabal, Abigail, no supo nada de lo que había sucedido, sino que lo sabe hasta que ya los mensajeros de David se han venido y se han venido afrentados. Y entonces ella toma la decisión de alistarse, ir al encuentro de David para ver si lo hace cambiar de plan. Versículo 33. Dice: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿A qué iba David? A matar, a exterminar todo. Pero le aparece la esposa de este hombre, lo convence, y entonces David dice: bueno, ya no lo vamos a hacer, hasta aquí nomás. Cambia de planes si es necesario, característica de un líder poderoso. En quinto lugar, consultaba con Dios antes de tomar decisiones. Otra cosa importantísima de un líder poderoso. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5 y el verso 19. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 19 y 23. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsametas. Consulta antes de decidir. Buena cualidad de un líder poderoso. Y en sexto lugar, asignaba responsabilidades.
Lo tenemos en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Capítulo 8 del segundo libro de Samuel, versos 16 al 18. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Ahí está. Un líder poderoso que tiene estas cualidades. Note bien, cada pensamiento tiene una porción de la Escritura, que es lo que estábamos mencionando en cómo debe desarrollarse los puntos importantes en lo que es el cuerpo del mensaje. De repente podíamos solo decir así esas cosas, pero tiene que haber una porción de la Escritura que esté afirmando, por así decir, lo que estamos mencionando. Y finalmente es la conclusión: orar para que Dios desarrolle estas cualidades en los líderes. Y ahí tenemos un bosquejo temático. El tema es el líder poderoso. Vimos todos los 6 puntos, ¿verdad? Una vez que está hecho es facilito. Así que usted ya puede irse a despechugar a otra iglesia donde no saben de esta cosa y no saben que recibió esto y lo da, no hay derecho reservado, ¿verdad? Perfectamente bien. Y todo lo que hay ahí usted puede usarlo sin ningún problema. Muy bien, hermanos, nos quedamos aquí. Espero que lo que hemos visto, que ha sido así bastante rápido, de alguna manera nos ayude y nos anime y nos capacite para que podamos ser mejor preparados. Y quiero animarle, hermano y hermana, siga de donde nos quedamos. Yo sé que hablo mucho más de lo que está escrito ahí, ¿verdad? Pero creo que es suficiente como para que usted siga estudiando, lo tome en su casa, y de esa manera no tenemos en el manual, creo, las tareas asignadas, pero usted puede hacer las tareas, preparar bosquejos, y de esa manera bosquejos con puntos y luego bosquejos con subpuntos, de esa forma. Ok, creo que lo que sigue, a ver si no ando perdido con el horario.